God is preparing for war, not to kill and destroy, but to heal and restore. A Joshua generation, an army of salvation, preparing the way of the Lord. My brothers and sisters, let's take a stand to bring heaven's blessings down on our land. We are children of the light, called to drive away the night, declaring the word of the Lord. We do not fight as aimlessly boxing the air. We do not run as if we are going nowhere. We have a holy mission. We will run with a vision. The gates of hell will fall before the army of God. There's souls to be saved and hearts to be healed. There's power over sin to yet be revealed. As the Spirit now revives, let us consecrate our lives to live for the glory of God. We did not fight us aimlessly boxing the air. We do not run as if we are going nowhere. We have a holy mission. We will run with a vision. The gates of hell will fall before the army of God. So now arise, take up the banner. So now be strong and lift up your sword. Let us press on, completing God's glory, until we gain our eternal reward. We do not fight as aimlessly boxing the air. We do not run as if we are going nowhere. We have a holy mission. We will run with a vision. The gates of hell will fall before the army of God. Around the whole world, the eyes of God search to lift up and build strong a triumphant church, a church that will be glorious, over sin and hell victorious, prepared for the coming of Christ. We do not fight us aimlessly boxing the air. We do not run as if we are going nowhere. We have a holy mission. We will run with a vision. The gates of hell will fall before the army of God. So now arise, take up the banner. So now be strong and lift up your sword. Let us press on, completing God's calling, until we gain our eternal reward. We do not fight as aimlessly boxing the air. We do not run as if we are going nowhere. We have a holy mission. We will run with a vision. The gates of hell will fall before the army of God. We have a holy mission. We will run with a vision. The gates of hell will fall before the army of God. The gates of hell will fall before the army of God. The gates of hell will fall before the army of God.
Buenas noches a todos. Es un gusto iniciar nuestra serie de este año. La que vamos a iniciar en este año va a ser, le puse por nombre Vencedor o Víctima, ¿vale? Vencedor o Víctima, y va a estar basada en el libro del pastor Norman Holmes, que se llama Guerra Espiritual. El libro aún no está en español, ya, pero afortunadamente lo tenemos en inglés. Si alguien no quiere, se lo puedo compartir en inglés. Pero va a ser el libro que vamos a estar llevando en esta serie de miércoles. Y vamos a estar hablando sobre guerra espiritual. Pero la serie se va a titular Vencedor o Víctima. Y se llama así la serie porque en esta vida tenemos dos opciones. O somos del grupo de los vencedores, o somos del grupo de los que van a ser víctimas del enemigo y van a terminar siendo derrotados. Miren, algo que estaba estudiando que no me había percatado, es que este año para nosotros es el 2025, ¿verdad? Pero en el año judío, este año es el 5785, 5785, ¿verdad? 5785. ¿Qué significa el 5, hermanos? El número 5 en la palabra de Dios, todos los estudiosos de la escritura, significa gracia, ¿verdad? El número 7, ¿qué significa? Perfección. Luego tenemos el número 8, que ¿qué significa? Nuevos comienzos. Y terminamos otra vez con el número 5, que significa otra vez gracia. Entonces tenemos gracia, perfección, nuevos comienzos y gracia. Y yo lo que he estado estudiando junto con esta serie que vamos a llevar y los mensajes que estamos llevando el domingo, que estamos llevando la serie sobre Apocalipsis, es que este es un año, hermanos, donde el Señor nos va a derramar de su gracia para tener nuevos comienzos en nuestras vidas, para que cosas en nuestras vidas que han estado tal vez pendientes por años sean quebradas por el poder del Señor, por la unción del Señor, y podamos avanzar a la perfección. ¿Cómo? Con su gracia. Doble gracia. Si termina 5785, doble gracia que el Señor nos está derramando sobre nuestras vidas. Así que créanme que esta serie no la hice pensando en ese significado. Eso lo estaba haciendo por un estudio que estoy haciendo por aparte, que tal vez comparta después de esta serie. Vamos a ver un poco de numerología bíblica también, porque creo que es importante, hermanos, que sepamos los tiempos en los que estamos viviendo, qué es lo que nos está rodeando, dónde estamos parados, para que entonces sepamos ser efectivos. Hay una frase que últimamente yo he estado meditando mucho y es: necesitamos aprender a trabajar siendo efectivos en lo que hacemos, ¿verdad? Yo compartí ayer con alguien, le decía, de nada sirve que yo te diga, oye, haz un cimiento para esta casa, abre la cepa 1 metro de profundidad y te doy una pluma para que lo hagas. ¿En cuánto tiempo crees que lo vas a hacer? Tal vez ni puedas, tal vez te encuentres piedras que no puedas sacar con una pluma, y por mucho esfuerzo que tengas, por muchas horas que trabajes, lo que va a suceder es que no vas a poder realizar el trabajo. Y eso es lo que queremos, hermanos, como cristianos. Queremos sí esforzarnos, sí trabajar, pero tener las herramientas adecuadas con lo que Dios nos ha provisto para poder hacer lo que Él nos ha llamado, ¿sí? No tenemos que hacer esfuerzo con nuestras fuerzas. Por eso la Escritura dice, no es con espada, no es con ejército, sino es con sus espíritus, con sus herramientas, con su gracia que Él nos ha proveído para nuestras vidas. Entonces, con esto en mente quisiera iniciar esta serie y vamos a estar hablando no sé cuánto tiempo, tal vez en unos 2-3 meses, sobre guerra espiritual. ¿Por qué guerra espiritual? Bueno, para empezar necesitamos entender, sí se ve la presentación, ¿verdad? ¿Alguien puede hacer así, si se ve? Ok, bien. Necesitamos entender que estamos en una batalla espiritual. Eso es lo primero que tenemos que entender. Como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos entender que nos encontramos en una guerra. Estamos en una batalla espiritual. Esta empezó en el cielo con la rebelión de Lucero y sus ángeles, pero desde entonces
esa batalla ha llegado o ha absorbido todo el planeta Tierra. Y tal vez nosotros no consideramos que estamos envueltos en una guerra, pero si somos cristianos, nosotros somos blancos para el enemigo. Con el simple hecho de haberle entregado tu vida a Cristo, te pusiste aquí en tu pecho uno de esos círculos con un tiro al blanco y eres un blanco para el enemigo. ¿Por qué? Porque hay una guerra entre el bien y el mal que inició desde el cielo, y es parte de lo que queremos estar compartiendo en esta noche. Y puede ser que hagamos de guerras, ¿verdad? Ahorita oremos de guerras en Ucrania, en el Medio Oriente, pero pues nosotros podemos voltear y no vemos nada, no sucede nada. Pero aún así, es fácil pensar, esto está lejos de mí. Yo conozco cristianos que dicen, no, pastor, a mí no me hable de esas cosas porque me da miedo, eso del mundo espiritual, eso de que sí existe, no existe, no, yo no me quiero meter en eso, mejor yo nada más voy a la iglesia, levanto mis manos. Pero hermanos, si no conocemos al enemigo, si no conocemos las artimañas que él usa, si no conoces a qué te estás enfrentando, es muy posible que en un momento te pueda llegar el daño a tu vida. Ahora, Satanás y sus fuerzas están en guerra con los siervos de Dios. No hay nación donde esta guerra no esté siendo librada. Y quiero reiterar, hermanos, Satanás y sus fuerzas están en guerra con los siervos de Dios y no hay nación ni lugar donde esta guerra no está siendo librada. Mientras que muchas personas no ven esto, esta es una de las armas de hecho más potentes del enemigo, de la oscuridad, que está oculto. Y creo que hoy en día podemos nosotros ser testigos de esto, ¿verdad? Muchas veces nosotros vivimos en una cápsula, en una cúpula y en la iglesia y todos estamos felices, pero en realidad, hermanos, no nos damos cuenta tal vez que hay una guerra real afuera que se tiene que pelear. Y parte de esta serie es que nosotros tengamos conciencia de que estamos en esa guerra. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente, hermanos, nuestra sociedad contemporánea en la que hoy vivimos es un común denominador en todos los países irse olvidando de los fundamentos cristianos. Por ejemplo, si ustedes leen la Constitución de la Unión Europea, que ahora tiene 27 naciones, ellos han decidido deliberadamente sacar cualquier palabra que mencione a Dios de su Carta Magna o de cualquier documento que ellos hagan. Nuestro país vecino parece que lo quiere retomar con este nuevo presidente, ¿verdad? Y dice, gracias a Dios, y leen pasajes de la Escritura, y hay un día de la oración, y un día de dar gracias, pero muchos países están sacando a Dios. De hecho, nuestro país no es indiferente a eso, hermanos. Yo recuerdo haber ido a bodas donde se leía una carta de, creo que se llamaba de Melchor Ocampo, si no me equivoco. Y esa carta, si ustedes la leen, la que pueden buscar en internet, ahí decía, delante de Dios y de estos testigos. ¿Qué creen? Si ustedes leen hoy en día lo que los jueces leen en un matrimonio, ya quitaron totalmente la palabra de Dios. Entonces, es una común denominador que estamos viviendo en estos días, que la sociedad se empieza a alejar de Dios. Ahora, nosotros, tú y yo, cada persona en esta tierra, quiera o no quiera, esté consciente o no esté consciente, está de uno de estos dos bandos. Hay dos bandos en guerra, el bando de Dios y el bando del enemigo de nuestras almas. Y toda persona que habita en esta tierra está en alguno de estos dos bandos. Y quiero leerles, hermanos, textualmente, y aquí me voy a tomar unos minutos, un testimonio que escribe Pastor Norman Holmes en su libro. Y dice así: personalmente, yo estoy muy al tanto de esta guerra espiritual, habiendo peleado en ambos bandos. Cuando era un joven adolescente, formé parte del movimiento hippie, Movement of the American, en los años 60. Como músico y vocalista de rock, solía cantar canciones glorificando a Satanás, las drogas y muchas cosas corruptas. Yo no creía en un Satanás real, pero podía sentir los cambios espeluznantes y misteriosos en la atmósfera cuando las multitudes quedaban inmersas en nuestra música.
Cuando me involucré más en las religiones místicas y el abuso de drogas, estaba más y más consciente del mundo espiritual a mi alrededor. Sin embargo, yo busqué ignorantemente usar supuestos espíritus buenos para que me ayudasen mientras intentaba evadir los espíritus que abiertamente eran malos. Todo esto terminó justo antes de que yo cumpliera 20 años, cuando el Señor Jesús se me reveló a sí mismo y me volví un cristiano nacido de nuevo. Los antiguos demonios amigos que se habían enmascarado como mis guías espirituales después se rebelaron, convirtiéndose en enemigos violentos buscando matarme. Tuve muchas batallas antes de estar establecido firmemente en el bando del Señor. Mientras que ahora ya llevo 50 años de servir al Señor, a menudo he tenido que estar en las primeras filas y he visto mucho de las obras de esta guerra espiritual. En una nación, Dios me rescató de una multitud fanática hindú que quemaron una iglesia en la que yo acababa de predicar. En una nación comunista teníamos que estar cambiando continuamente nuestra ubicación mientras estaba allí enseñando en secreto a un grupo de pastores y tenía que ir un paso adelante de la policía secreta que estaba intentando atraparme día a día. En otra nación, me resistí firmemente a una amenaza de muerte que me fue impuesta por un grupo de rebeldes que habían estado matando a predicadores cristianos. En una gran isla tropical, mi familia y yo vivimos al borde de una jungla en un área que era controlada por un grupo de terroristas islámicos, quienes habían secuestrado a todos los demás extranjeros quienes vivían cerca de allí. Todos estos eran conflictos espirituales evidentes, pero mis batallas más comunes han sido invisibles, que han sido peleadas mientras oro por personas, pastores y naciones. Termina el testimonio del hermano y dice: los resultados de haber ganado estas batallas han sido un ministerio fructífero abundantemente, muchas almas salvadas, iglesias construidas, docenas de institutos bíblicos conducidos en 6 naciones asiáticas, libros escritos y publicaciones en 20 idiomas y mucho más. Y las lecciones que yo he aprendido le pueden ayudar para que usted también se convierta en un cristiano victorioso y fructífero al estudiar esto. Así que perdón, me mutearon. Este es el testimonio que escribe Pastor Holmes en el prefacio del libro, y es lo que queremos, hermanos. Si nosotros estamos conscientes que estamos en una guerra, nos vamos a preparar para pelear. Nos vamos a alistar, nos vamos a tomarle la armadura que necesitamos, vamos a conocer qué es lo que el enemigo utiliza y vamos a poder entonces ser del ejército del Señor, que es un ejército de los vencedores. Ahora, ya hablamos que si estamos en guerra, lo primero es que luchamos con un enemigo invisible. Y ese es uno de los grandes conflictos que tenemos. No, Satanás y sus ejércitos permanecen en la oscuridad, permanecen ocultos. Y nuestra sociedad contemporánea, como mencioné hace un rato, ha ido olvidándose de los fundamentos de Dios. De hecho, ya están quitando la palabra de Dios. Sin embargo, quiero hablar un poco sobre las FDI. Yo creo que la han escuchado en las noticias, las Fuerzas de Defensa Israelíes. Son en teoría una fuerza militar muy pequeña. Sin embargo, han vencido en repetidas ocasiones a ejércitos que los han superado en número de manera masiva. Y una de las principales razones es que su nación ha tenido la red de inteligencia más efectiva del mundo. Conocer entonces bien a su enemigo, en el caso de las FDI, les ha ayudado a ser capaces de ganar grandes victorias que a menudo ha sorprendido al mundo. Del mismo modo, hermanos, si aprendemos a exponer las maquinaciones ocultas de nuestros enemigos espirituales, entonces estaremos tomando el primer paso hacia la victoria. La ignorancia nunca nos ayudará. Y aquí quiero hacer un énfasis porque en alguna ocasión alguien me dijo: pastor, yo prefiero ya no saber más. Yo nomás con que venga a la iglesia ya no quiero saber más, ya no quiero estudiar más, ya no me quiero preparar más, ya no quiero ser más responsable delante de Dios. Bueno, déjame decirte algo, si te quedas en la ignorancia, es muy posible que cuando llegue la guerra te lleve y seas vencido, y seas una víctima en vez de ser un vencedor. El libro de Daniel
cuando está hablando del fin de los tiempos, dice que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Y ese verbo conocer no solamente es conocer mentalmente en nuestra memoria, sino un conocimiento por experiencia, porque lo hemos vivido. Entonces, ¿por qué no estudiamos dónde inició esto? ¿Qué es lo que ha causado todo el pecado que conocemos? La degeneración de la sociedad en la que vivimos. Fíjense que es curioso, el día de ayer, sí fue el día de ayer, tomé un taxi y estaba yo platicando con el taxista. Y bueno, estábamos hablando sobre pues grupos que están hoy naciendo aquí en el área donde vivimos, que hoy están pidiendo ciertas cuotas, ¿verdad? Para dejarlos trabajar. Y yo le decía, pues, no, ¿y usted de quién cree que sea este problema? ¿Del gobierno? ¿De ustedes? Dice, el problema somos nosotros. Fíjense, y no era cristiano y a mí me asombró su respuesta. Y me dijo, el problema somos nosotros, es la sociedad que se ha ido corrompiendo cada vez más. Y él empezaba a dar ejemplos. Dice, por ejemplo, hoy yo veo que los niños le contestan a sus papás, que los jóvenes no respetan a la gente mayor. Me decía, en mis tiempos, toda la gente mayor era venerada y respetada. Hoy están olvidados. Y hermanos, cuando él estaba hablando esto, en mi mente y en mi corazón yo estaba meditando y diciendo, Señor, lo que está sucediendo es que cada vez esta tierra y los moradores de esta tierra se alejan más de Dios. Y entonces la oscuridad está inundándonos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? La iglesia, ¿qué tiene que hacer? Porque no estamos en esta sesión para pintar un panorama negro y pobrecitos de los cristianos y cómo le vamos a hacer en la guerra. No, estamos aquí para decir, a lo mejor no sabía que estaba en guerra. A lo mejor no sabía que tengo que prepararme. A lo mejor no conozco qué es lo que el enemigo hace y no sé cómo contrarrestarlo y derrotarlo, aún en mi vida. ¿Cuántas familias en la iglesia tienen problemas? ¿Cuántos tenemos enfermedades? ¿Cuántos tenemos problemas generacionales? ¿Cuántos tenemos cadenas? ¿Cuántos tenemos maldiciones? ¿Cuántos tenemos áreas de nuestra vida que no hemos podido vencer? Tal vez porque no conocemos cómo funciona. Y el propósito de esto es que seamos y podamos caminar victoriosos, que ganemos esta guerra. Bien, vamos a ver dónde se inició esta guerra. Tenemos una gran cantidad de escrituras bíblicas que nos enseñan que antes que la humanidad fuese creada, había huestes celestiales angelicales que fueron creados para servir a Dios. Uno de esos ángeles que tenía un rango importante fue llamado Lucero, y esto lo podemos encontrar en Isaías capítulo 14, versículo 12. Pero quiero leer un pasaje antes. Vamos a leer Ezequiel 28 del 12 al 18. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, se está refiriendo a Lucero, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. No, el propósito de hoy no es desglosar todos estos versos, pero aquí hay información valiosa e impresionante. Como tip, les dejo para otra ocasión y otro estudio, que dice que él estuvo en el Edén
Pongan atención a eso. Dice que después la creación perfecta que Dios había hecho la terminó consumiendo y la dejó en cenizas. Y eso se los dejo para quien agarre la curva. Pero vamos al tema que estamos viendo de hoy. Veamos cuál es la descripción que da estos versos de Lucero. Dice que es un querubín, era un querubín grande y protector. El ministerio de los querubines, ¿cuál era? Si ustedes recuerdan en la escritura, era estar cubriendo el trono y la gloria de Dios. Lo tenemos ilustrado simbólicamente en el tabernáculo de Moisés. Si se acuerdan, en el tabernáculo estaba el arca del pacto y en el arca del pacto había una tapa y esa tapa era el propiciatorio o el asiento de la misericordia y había dos querubines con sus alas extendidas que simbólicamente están cubriendo el trono y la gloria de Dios. Así que a Lucero se le menciona aquí que era un querubín grande y protector. Y como uno de los querubines protectores originales, Lucero era uno de los ángeles más cercanos a Dios, hermanos. Si ellos cubren la gloria de Dios, ¿quién está más cerca de Dios? Ellos están más cerca de Dios. Y a través de la Biblia vamos a ver repetidamente que ellos son los que están más cerca de Dios y entonces se les encomiendan los ministerios más grandes. Si recuerdan, también vamos a ver que era músico. En el verso 13 leímos: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Me voy a saltar las vestiduras y al final dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y también vemos que él tocaba instrumentos de cuerdas. Si leemos Isaías 14:11, dice: descendió al cielo tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Si recuerdan esta frase, las hemos escuchado muchas veces cuando escuchamos testimonios sobre el infierno, que es el lugar que fue creado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. ¿Ok? Entonces, vemos que él fue creado perfecto. ¿Ok? Vemos que era un líder. Vemos que también tenía que ver con la alabanza en el cielo. Sí, seguramente era algún dirigente de alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Bueno, si ustedes recuerdan, leímos una serie de piedras que tenía su vestimenta. Y si ustedes recuerdan, el sumo sacerdote en su vestimenta tenía 12 piedras en su uniforme, indicando que ellos tenían liderazgo sobre las 12 tribus de Israel. Por eso tenían 12 piedras. Lucero tenía 9 de esas mismas piedras preciosas sobre su uniforme, lo cual sugiere que Lucero tenía un lugar de liderazgo sobre muchos grupos de ángeles, influencia que utilizó erróneamente cuando guió a una multitud de ángeles a rebelarse contra Dios. Quiero resaltar 2 versículos más. En Ezequiel 24:15 dice: perfecto eras en todos tus caminos. Dios creó a Lucero como entonces, hermanos, perfecto. Y el 24:12 de Ezequiel también dice: tú eras el sello de la perfección, en la Nueva Traducción Viviente, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces aquí surge una pregunta, y quise tocar esto porque escuché un tema de un predicador que dijo que si Dios creó el bien, entonces ¿quién creó el mal? ¿Quién creó el pecado? Y él empieza a hacer toda una disertación de que pues alguien lo tuvo que haber creado, y si Dios crea todas las cosas, y empieza a hablar una sarta de enredos. Pero yo quiero que vean aquí, hermanos, cómo crea Dios a Lucero. Él lo crea perfecto, ¿sí? Pero vamos a hacernos la pregunta: si Dios crea a Lucero para ser perfecto y puro, ¿cómo pudo la iniquidad desarrollarse dentro de él y corromperlo hasta convertirlo en un gran enemigo de Dios? Y aquí quiero enfatizar esto, porque, hermanos, no podemos entender completamente el misterio de la maldad o el misterio de la iniquidad, así lo llama el apóstol Pablo. Vamos a tratar de explicarlo, vamos a dar muchos versículos, vamos a fundamentar lo que estamos diciendo, pero yo no les quiero decir, podemos entenderlo todo.
Hay cosas que yo no tengo respuesta y hay cosas que yo les he dicho, hermanos, cuando lleguemos al cielo le preguntamos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué Él permitió que el mal entrara en el corazón de Lucero? Nos hubiéramos ahorrado toda esta historia. Yo recuerdo que en un libro de Pastor Bailey le hizo la misma pregunta al Señor una vez que él tuvo la oportunidad de ir al cielo y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué moriste en la cruz si sabías que de todos modos iban a fallar muchos? ¿Por qué? Y entonces, si no recuerdo mal el testimonio, él dice que él corre como una cortina y ve muchos cristianos que lograron ser vencedores, que lograron parecerse a Cristo, que lograron ser de los primogénitos. Dice, por ellos. Y eso es bien interesante, hermanos. Por ellos. Miren, va a venir nuestro hermano Rubén con nosotros y él tiene un canto que a mí cada que lo recuerdo, y yo sé que lo digo en muchos mensajes y lo voy a decir otra vez, me impresiona ese canto porque él dice, bien pudo hacer seres de hojalata y de papel, que con oprimirles un botón le dijeran te amo y no solo una vez. Bien pudo hacer seres que todas las mañanas también, antes de irse a trabajar o de engrasarse en el taller, dice la canción, doblaran sus rodillas y hablaran con él. Bien pudo hacerlo, miles de ellos, cientos de ellos. Era fácil, él es Dios. Pero no quiso. ¿Por qué? Porque te quería a ti o me quería a mí. ¿Por qué? No sé, hermanos. No lo sé. No tengo esa respuesta. Pero sí les puedo decir que Dios anhela y nos crea para que seamos perfectos. Vamos a leer un versículo más en Ezequiel 28:17. ¿Dónde se origina el problema? Y quiero aquí ser enfático en este día porque este es el inicio del problema en todo cristiano. Cuando un cristiano se empieza a apartar de Dios, miren, lo maquillamos de diferentes formas. Es que el pastor, es que un hermano, es que no hay amor. Lo podemos maquillar de muchas formas, pero la raíz es la misma raíz que sucedió aquí. Y Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esto sugiere que el orgullo fue el principio de la caída de Lucero. En lugar de enfocarse completamente en la belleza y la gloria de Dios, Lucero se enorgulleció de su propia belleza y gloria. Y hermanos, si algún ser creado, incluidos nosotros, comenzamos a mirar nuestra propia grandeza, belleza, poder, cualquier cosa con la que Dios les ha dotado, entonces empieza a crecer aquí en nuestro corazón una semillita que se llama orgullo. Y esto nos puede alejar de mantenernos enfocados en Dios y por el contrario hacer que estemos enfocados en nosotros mismos, lo cual es el principio de apartarnos de Dios. Miren, cuando alguien se aparta de la iglesia, ¿por qué eso ofende a alguien, hermanos? Porque me hizo, me dijo, me trató. ¿Dónde estoy poniendo mis ojos? En mí. Fue lo que hizo Lucero. Poner sus ojos en él y no en el Señor. De hecho, en el versículo 16 de Ezequiel 28 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué significa esto? Nos muestra que Lucero había sido encargado de muchas cosas de valor para ser administradas o contratadas. Podemos tener un vislumbre de esto cuando consideramos su vestimenta hecha con piedras preciosas y oro. Tenía un lugar prominente. Y hermanos, cuando el Señor nos da de su gracia y podemos nosotros tener áreas de liderazgo, tenemos que tener mucho cuidado en donde sea, en la iglesia, en los trabajos, en las familias, tenemos que tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho que los esposos, no es fácil ser esposo y no es fácil ser cabeza de casa porque esa área es un área que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Yo soy fulano, yo soy la cabeza, yo soy el que manda, yo aquí mis chicharrones truenan y frases que tal vez ustedes hayan escuchado. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero tristemente, en algunas ocasiones, hermanos, cristianos inmaduros
que tal vez tienen cierta habilidad, son dotados o puestos en alguna posición de responsabilidad y ¿saben qué empieza a suceder? Empieza esa semillita a germinar en el corazón y empieza el orgullo a crecer. ¿Y qué sucede con esto? Lo que sucede es que así como el orgullo condujo a Lucero a incrementar su enfoque en su grandeza personal y gloria, él quería alcanzar y lograr más que lo que Dios le había encomendado. Y esto puede verse en la descripción profética que da Isaías acerca de la caída de Lucero. Isaías 14, del 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El orgullo hizo que Lucero quisiera ser como Dios y sentarse donde él estaba y decir: ¿por qué yo no? Porque él sí puede estar y yo no puedo estar. Así fue, hermanos, como comenzó esta guerra en los cielos. Pero hablando sobre las personas que ayudan en la iglesia o que sirven en la iglesia, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3, capítulos 5 y 6. Perdón, Timoteo capítulo 3, versos 5 y 6. Dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Lo que está diciendo aquí es: cuídense de no envanecerse del orgullo, si no vamos a caer en lo mismo que cayó Satanás. ¿Sí? El orgullo y la independencia se vuelven, si el orgullo y la independencia se vuelven las fuerzas motivacionales en corazones inexpertos que aún no han sido probando o aún no han sido probados, van a terminar causando conflictos y probablemente hasta divisiones dentro de la iglesia, así como pasó en el cielo. Lucero causó la primera división de la iglesia en el cielo. Él se llevó a la tercera parte de los ángeles. ¿Por qué? Porque él quería ser. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver cómo termina esto, hermanos. Y quiero dejar esto en tus corazones porque yo siento que a veces al compartir estos temas uno puede terminar abrumado y decir: ay, entonces estoy en guerra, ay, entonces hay que pelear, ay, entonces me tengo que preparar, ay, entonces, y yo no quería eso. Hermanos, yo les he compartido en reiteradas ocasiones, tenemos el final de la historia. Al final, ganamos. Y ustedes ven Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, y el dragón perdió la batalla, y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto a todos sus ángeles. Y el Señor Jesús mismo se refería a esto cuando dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rey, en Lucas 10, 18. Isaías entonces ve la caída, hermanos, de Lucero cuando dice: ¿cómo caíste, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Qué es el propósito del tema del día de hoy? Necesitamos conocerlo. ¿Quién es? Bueno, es alguien que tenía una posición de autoridad en el cielo. Es alguien que estaba muy cerca de Dios. Era de los más cercanos a Dios. Es alguien que quería tomar el lugar de Dios, alguien que busca ser venerado, respetado, adorado. Él tenía a su cargo el área musical, o al menos estaba activo en el área musical. Y también tenía a su cargo varios números de ángeles. Entonces, si nosotros conocemos estas características, podemos entonces ver quién es nuestro enemigo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Lucero no perdió sus habilidades musicales cuando cayó. Las conserva. Pero ahora las ha corrompido. Y es muy importante que entendamos esto. Sí,
siervos de Dios se descarrían, puede que no pierdan sus talentos, pero ahora los van a utilizar para propósitos corruptos. Tengamos mucho cuidado porque yo he escuchado a hermanos que dicen, pero es que el hermano fulano de tal hace tal cosa y tiene una gran unción, pero su vida deja mucho que decir. Hermano, Satanás no perdió su habilidad musical, no perdió su autoridad, no perdió lo que aprendió estando cerca de Dios, solo que ahora lo usa para corromper y para su beneficio. Lucero no perdió sus talentos, dotes cuando se rebeló contra Dios y aún hoy usa sus talentos, aunque ya no más para guiar a gente a Dios, sino para guiarlos a sí mismo. Y si recuerdan, el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 versos 14 y 15 dice que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que sirven, que se han corrompido, tenemos que tener cuidado. Dice, así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Cuidado, hermanos. Cuidado con personas. Yo por eso soy muy cauto con lo que escucho en redes sociales, con lo que escucho de otras personas que comparten. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la fuente de donde está saliendo eso. Y hoy el propósito de esta primera clase es ir conociendo a nuestro enemigo. Lucero era el portador de luz, era la estrella de la mañana. Ese era su título, había sido creado perfecto. Era excelente, tenía autoridad, tenía habilidades, dotes musicales. Sin embargo, al caer de los cielos, hermanos, él también tuvo una transformación. Y voy a leer esta filmina. Lucero fue creado para ser un heraldo, mensajero de Dios, para preparar el camino para Cristo, el sol de justicia que había de levantarse sobre su creación, pero a él le desagradó ser el mensajero. Él quería ser el mensaje. Él ya no quería más anunciar el camino de Dios, sino que él quería orgullosamente anunciar el camino de sí mismo. Y en su corrupción recibe dos nombres nuevos que fueron descriptivos del cambio en su carácter. Ya no se llamó Lucero, ya no se llamó la estrella de la mañana. ¿En qué se convirtió ahora? Se convirtió en Satanás. ¿Qué significa Satanás? Significa adversario. Y en el Nuevo Testamento también se le llama diablo, que la palabra diablo significa el acusador o calumniador. Y hermanos, quiero compartirles otro elemento que ya no escribí en la filmina, pero si se acuerdan del huerto del Edén, cuando sucede el evento de que la serpiente le habla a Eva y la convence y Eva come y luego llega Adán y también come, y entonces Dios los encuentra y los encara. ¿Qué hizo Satanás cuando Dios le dice, ¿qué hiciste? Él intentó justificarse a sí mismo, poniendo a todos los demás, poniendo sobre otros su naturaleza corrupta. Y esa naturaleza, hermanos, también la hace ser el tentador. Nosotros también lo conocemos con el nombre del tentador de nuestras almas. Así que quiero resumir en esta noche. Necesitamos conocer a qué nos estamos enfrentando. Alguien dotado musicalmente, alguien dotado de autoridad, alguien que estaba cerca de Dios. Mira, hermano, ponte a pensar. El apóstol Pablo dice que nuestro Señor Jesús es el Cordero que fue inmolado, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Quién conocía de ese plan? Si fue antes que el mundo fuera formado. Bueno, Satanás conocía el plan. ¿Y sabes qué intentó hacer cuando nuestro Señor Jesucristo nació en esta tierra y lo intentó en innumerables ocasiones? Que no fuera la cruz. Él sabía que yendo a la cruz iba a ser el término del dominio que había tenido Satanás sobre el Hades, sobre el infierno y sobre la muerte. Y a cada ocasión que tuvo, él intentó que no fuera la cruz. Primero intentó que no naciera, si se acuerdan.
intentó matarlo cuando con Herodes, que tuvieron que huir a Egipto. Después intentó denigrarlo haciendo que su familia no lo quisiera. Los fariseos, todos les decían, tú eres un hijo ilegítimo. Después, en innumerables ocasiones durante su ministerio intentaron matarlo muchas veces. Su objetivo es que no fuera a la cruz. Si ustedes leen los evangelios, una vez lo quisieran despeñar, muchas veces lo buscaron para matarlo. Y ya, aún en la cruz, hermanos, él usó a los ladrones para decirle, si eres el Hijo de Dios, bájate, bájate. Aún usó a Pedro, ¿se acuerdan? Señor, no vayas a la cruz. ¿Cómo crees que tú vas a sufrir? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo vas a pasar por todo esto? No vayas. ¿Y se acuerdan qué le respondió nuestro Señor Jesucristo? Quítate delante de mí, Satanás, no le dijo Pedro. El Señor Jesús sabía la fuente de dónde estaba viniendo toda esa información. Satanás no quería que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz. Yo quiero cerrar esta noche diciéndote, el enemigo de nuestras almas no quiere que tú y yo también vayamos a la cruz. Y entonces, él siembra una semilla en nosotros que se llama orgullo. Y te dice, ¿por qué? ¿Por qué te vas a dejar? ¿Cómo vas a permitir que esto suceda? ¿Cómo que el pastor está mal? Los hermanos están, no, esa iglesia no es para ti, esta familia no es para ti, esta vida no es para tú, te mereces tal. Y va a querer, hermanos, ofrecerte. Lo vamos a ver más adelante. Le encantan los atajos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue tentado? De nuevo, si conoce a tu enemigo, Satanás sabía por qué estaba ahí Jesús. Sabía que el plan era que fuera a la cruz. Y sabía que si él iba a la cruz, todo reino y todo el poder iban a estar bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Satanás? Si se acuerdan cuando fue tentado el Señor, le dijo, no vayas a la cruz. Mira, si postrado me adoras, ¿qué te doy? Todos los reinos del mundo. Mira, veniste a la cruz para que todos los reinos te sean dados, yo te los doy. Nada más, póstrate y adórame. Lo que le estaba diciendo en otras palabras Satanás a nuestro Señor Jesucristo era, no tienes que sufrir, no tienes que cumplir la voluntad del Padre, no tiene por qué ser así, mira, mejor adórame y te doy por lo que viniste, y todos felices. Bueno, suena tentador a la oferta, ¿verdad? Pero hermanos, Jesús es nuestro ejemplo y él dijo, yo vine aquí para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Dónde estaban sus ojos de nuestro Señor Jesucristo? Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo en su Padre. Hay cosas que para mí siguen siendo un misterio. Por ejemplo, algunas ocasiones él sanaba a todos, en otras ocasiones a uno. Y yo decía, bueno, Señor, ¿por qué en el estanque de Siloé nomás sanaste a uno? Y no a todos. Y otras ocasiones sí sanaste a todos y no nada más a uno. Porque él solo hacía lo que su Padre le decía que hiciera. Mira, si yo tuviera el poder de sanar y estuviera en ese día en el estanque de Siloé, les voy a ser honestos, yo hubiera a todos, ¡pum!, vámonos. Pero yo creo que el Señor no nos da ciertas cosas porque Él sabe que aún áreas de nuestra vida no han sido transformadas. El anhelo del corazón del Señor es que seamos como nuestro Señor Jesucristo, que aprendamos a mirarlo a Él. Si ustedes leen con cuidado el libro de Apocalipsis, dice que los querubines todos los días le dicen, Santo, Santo, Santo. Y créeme que a mí eso en mi cerebro a veces no lo procesaba. Hasta que un día escuché a un hermano de la confraternidad compartiendo, es que nuestra mente limitada no alcanza a ver la grandeza de nuestro Dios. Y lo que sucede es que cuando los querubines ven al Señor, ven un área nueva, un área que no habían visto de la grandeza que Él tiene. Y entonces proclaman su santidad. Y nuestro Dios es tan grande, tan inmenso, dice que su amor es inconmensurable. Recuerdo un himno que dice, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, no alcanzaría a describir el gran amor de mi Señor. Y hermanos,
pongamos nuestros ojos en el Señor Jesús. Aquel que dice, yo voy a hacer esto, yo me voy a poner, yo voy a hacer, y dejas que la semilla de orgullo entre en tu corazón. Lo que está sucediendo es que en la guerra que no estás viendo, en la guerra invisible, alguien te sembró ya una semilla que se llama orgullo. Y lo que sigue de eso es que vas a terminar en el mismo fin que terminó Satanás. El orgullo es la fuente de todos los problemas. Fue la fuente, el inicio del pecado. Fue el inicio de que cayera del cielo alguien que había sido creado perfecto. Yo quiero dejarte esta noche con esto en tu corazón. Conoce a tu enemigo. Ten cuidado con la música que escuchas. Porque ¿qué influencia trae Satanás? Él se mueve la música. Cuidado con la música. No solo del mundo, yo espero que nadie escuche música del mundo, ¿verdad? Pero aún música cristiana puede estar mezclada, puede estar... hermanos, Satanás, no, ¿cómo se presenta con nosotros? Dice como un ángel de luz. Él te va a querer disfrazar diciéndote, mira, eso del reggaetón cristiano y todo está muy bien. Cuidado, te lo va a disfrazar. A Eva no le dio una manzana con picos y lumbre, no, dice que se veía el fruto codiciable, era bonito, parecía que era bueno. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado cuando estamos en una posición de autoridad en nuestro corazón, que fue la otra área en la que nuestro enemigo estuvo. Tengamos cuidado cuando Dios nos delega algo, no queramos abarcar más de lo que Él nos ha dicho. Y yo no estoy diciendo no busques más dones, estoy diciendo si el Señor te puso a sembrar árboles, como dijo Martín Lutero, siembra árboles y hazlo bien para la gloria de Dios. Y Él entonces usó su posición de autoridad y usó todos sus talentos para Él. En el momento en que nuestros ojos se desvían de Dios y los empezamos a poner en nosotros, hermano, inmediatamente después de eso va a venir una caída. Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La única forma en que tú puedas empezar y terminar tu carrera cristiana es si no desvías tu mirada de nuestro Señor Jesucristo, no en un líder, no en una denominación, no en una persona, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta va a ser la serie que vamos a estar llevando. Son muchos capítulos, pero queremos conocer a qué nos enfrentamos, saber qué herramientas tenemos, saber cómo las podemos utilizar, y que este año 2025, hermanos, o el 5785, como empecé esta reunión, podamos aprovechar la gracia de Dios para caminar hacia la perfección, teniendo nuevos comienzos en nuestra vida, siempre confiando y apropiándonos de la gracia del Señor. 5785. Me gustaría orar para terminar esta sesión y despedirnos en las manos del Señor. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres fiel, eres bueno, y sabemos, Señor, que podemos confiar en ti. Y, Señor, permite que esta serie, Padre, que vamos a estar viendo, nos ayude a prepararnos, nos motive a caminar hacia ti, nos motive, Señor, a esforzarnos cada día más. Sí, para conocer a nuestro enemigo, pero aún más, conocer todas las herramientas que tú nos has dado, conocer toda tu palabra, conocer, Señor, que al final ya nos has dejado escrito que al final Satanás es derrotado, sus ángeles son derrotados y aquellos que están contigo van a ser vencedores, van a ser fieles. Señor, van a ser aquellos que lograron mantenerse y vencer, Señor, al enemigo en todas las áreas de su vida, y no solamente en nuestras áreas, sino también para ayudar a otros a ser libres y a caminar y a ser libertados de todo lo que el enemigo quiere hacer a la iglesia del Señor y a aquellos, Señor, que han sido llamados por tu nombre. Yo quiero pedirte y poner este tiempo en tus manos, Señor, y que cada
día que tengamos esta clase, podamos realmente preparar nuestros corazones para que este año 2025 sea un año de victoria, donde podamos derrotar, Señor, al enemigo y vencer aún esas áreas en nuestra vida, en nuestro corazón, avanzar y evitar, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, caer en cualquier artimaña que el enemigo tenga para nuestras vidas, para esta congregación. Yo confío, Señor, en tus palabras, en tu promesa, y te doy gracias por este tiempo, Padre nuestro, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.